Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la familia City. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo devocional. Qué bueno que podamos comenzar el día meditando en la palabra de Dios, alabando su nombre y dándole gracias por todos los beneficios recibidos. Bueno, hemos estado estudiando la serie La unción del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar el tema La unción es el Espíritu Santo. De manera que ya no solo hablamos de que la unción del Espíritu Santo, sino que hablamos que la unción es el Espíritu Santo. Para ello quiero que me acompañen al libro de los Hechos, en el capítulo 10, el versículo 38. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire qué hermoso versículo. De aquí podemos deducir entonces que la unción es el Espíritu Santo. Porque este versículo 38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. La unción no es el aceite, aunque el aceite simbolice o sea una metáfora del Espíritu Santo, pero la unción no es el aceite. La unción no es una persona, no es un hombre simplemente. No, la unción es el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir, querida familia? Que no hay unción sin el Espíritu Santo o aparte del Espíritu Santo. Hay muchos hombres que hoy se ufanan de ser ungidos o de tener la unción o de poseer la unción. Pero es que esa unción que hay sobre esa persona debe evidenciarse, debe manifestarse a través del fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿A qué me refiero? Que el verdadero ungido es una persona que ama, llena de gozo. Allí estamos hablando del fruto del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas deben ser las manifestaciones del carácter de esta persona, si verdaderamente tiene la unción del Espíritu Santo o si verdaderamente el Espíritu Santo está usando a aquella persona, si verdaderamente la unción del Espíritu Santo está en esa persona. Pero si hay algo que yo observo permanentemente, son hombres que, aunque se ufanan de tener la unción del Espíritu Santo, por otro lado son hombres arrogantes, altivos, soberbios, prepotentes, pedantes, iracundos, justicieros, hombres impacientes, incongruentes, que solamente manifiestan a través de su boca estar ungidos o de tener la unción. Pero el carácter, la persona, la manera de actuar dice todo lo contrario. Diría yo que no tienen la unción del Espíritu Santo, más bien la unción de Drácula. Yo a manera de chiste digo esto, que tienen la unción de Drácula porque lo único que hacen es chuparle la sangre a los discípulos, a las personas, vividores que viven de la ignorancia, de la nobleza de las personas, viven del engaño
de la mentira, de la hipocresía, de la estafa. Allí no hay unción. Recuerde, querida familia, habíamos hablado de que la unción es el carácter, habíamos hablado de que la unción es la consagración, pero hoy estamos hilando mucho más fino. La unción es el Espíritu Santo. El verdadero ungido debe manifestar en su vida al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, la vida del Espíritu, el carácter del Espíritu. Si no, es una unción fingida, es una unción falsa, es una imitación de unción. Porque debe manifestar, como dijera Jesucristo, por sus frutos se conocerá. Por los frutos. Bueno, hoy quiero que meditemos en 4 ejemplos de esto que la unción es el Espíritu Santo. Vamos a hablar primero del rey David, luego del apóstol Pedro, tercero vamos a hablar del apóstol Pablo y finalmente del ungido por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Miremos primero el ejemplo del rey David. Acompáñenme por favor al primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Primer libro de Samuel, en el capítulo 16. El versículo 13, la palabra de Dios dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aquí nos están hablando de David siendo ungido por Samuel. Y sigue diciendo ese versículo: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire qué interesante esto. Si bien es cierto, el profeta Samuel llevaba su cuerno lleno de aceite para ungir a David, la palabra de Dios deja claro que a partir de aquel momento el Espíritu Santo vino sobre la vida de David. La unción es el Espíritu Santo, no el aceite. Es el Espíritu Santo. El aceite es el simbolismo, pero a partir de aquel momento es el Espíritu Santo quien viene sobre la vida de David para usarlo, para cumplir los propósitos divinos a través de él. Ahora, versículos más adelante, los versículos del 18 al 23, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire qué pasaje tan particular. Saúl siendo oprimido por un espíritu malo, por un espíritu inmundo. Y David, tocando el arpa, causaba alivio, daba alivio al espíritu y al alma de Saúl, y el espíritu inmundo tenía que huir cuando David tocaba el arpa. Y entonces aquí yo pregunto, ¿será que el poder estaba en el arpa? ¿O será que David era un hombre muy talentoso, que sabía tocar muy bien el arpa? Que verdaderamente así era.
La Biblia dice que sabía tocar, pero la clave no está en que supiera tocar. La clave no está tampoco en el arpa. La clave está en el Espíritu Santo que ahora se estaba manifestando en la vida de David, usándolo para llevar alivio al rey Saúl, usándolo para influir en un ambiente espiritual y dándole poder y dándole autoridad, inclusive para que a través de su música, a través de sus melodías, aquel espíritu malo huyera y dejara de oprimir o de hacer daño en la vida de Saúl. Entonces, familia, no era el arpa, no era el que David supiera tocar o no, era que el Espíritu Santo ahora estaba usando la vida de David para llevar alivio a otros. Recuerde, la unción es el Espíritu Santo. El segundo ejemplo es el ejemplo del apóstol Pedro. En Hechos, capítulo 5, el libro de los Hechos, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, los versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Wow, y aquí hay otro pasaje bien particular, y nos muestran al apóstol Pedro sanando a través de su sombra. La sombra tocaba a los enfermos que eran puestos a orillas del camino, allí en sus camillas, en sus camas, y la sombra de Pedro, que Pedro proyectaba, tocaba a aquellos enfermos y endemoniados y personas oprimidas, y eran sanados, y los espíritus huían. Y entonces aquí yo tengo que decir, ¿era la sombra? ¿O era Pedro como persona? Y la respuesta es, no era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que vivía, que habitaba, que llenaba a Pedro y lo habilitaba para hacer milagros tan extraordinarios como estos. Entonces, no es el método, sino cómo el Espíritu Santo usa a la persona que está en una correcta comunión con Dios, una persona que está llena del Espíritu Santo, que vive bajo la plenitud de la unción, es usado para hacer milagros extraordinarios como los que nos está describiendo la palabra de Dios en estos versículos del libro de Hechos, y que el Espíritu Santo hacía a través del apóstol. Lo mismo sucedía con Pablo. Acompáñenme por favor allí mismo en el libro de los Hechos al capítulo 19, los versículos 11 y 12. La palabra de Dios dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y aquí sí hay una claridad categórica. Era Dios el que hacía los milagros a través de Pablo, a través de la mano de Pablo. No era Pablo, era Dios a través de él, era el Espíritu Santo usándolo. Y dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire, y aquí está la particularidad de estos milagros, que Pablo a través de sus delantales o a través de sus pañuelos, los mandaba a los enfermos, los llevaban a los enfermos que estaban seguramente a distancia, que por la misma enfermedad quizás no se podrían desplazar hasta donde estaba el apóstol. Y entonces llevaban los delantales de Pablo, los pañuelos de Pablo, y con esos pañuelos sanaban a las personas. Pero, y vuelve aquí la pregunta, ¿será que es el pañuelo? Porque yo hoy veo en algunas iglesias vendiendo pañuelos ungidos, agua bendita,
pedacitos de madera de la cruz de Cristo, agua traída del río Jordán, piedritas de Tierra Santa y un montón de agüeros y de amuletos y de sortílegos que pensamos que esas cosas tienen un poder espiritual. Y no son los pañuelos, no son los delantales, no es la sombra, no es ni siquiera el apóstol. Es el Espíritu Santo, y por eso ese versículo 11 comienza diciendo que Dios hacía los milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero es Dios, no es Pablo. No eran los delantales, no eran los pañuelos. Querida familia, y hay personas que inclusive pagan por estas piedritas, por ese pedacito de madera, por los pañuelos ungidos, por el aceite. Pagan 20, 30, 50, $100. Personas incautas que piensan que estos objetos tienen algún poder espiritual, y no es así, no es así. Era el Espíritu Santo que usaba al apóstol para que hiciera esos milagros extraordinarios. Bueno, ¿y quién más que Jesús para que nos aclare esto? Miremos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 28. Capítulo 12, versículo 28. Dice el Señor Jesús: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí está la claridad con que nos habla el Señor Jesucristo. Él sabía que todas esas operaciones de poder, que todas esas liberaciones, que todos esos milagros los hacía el Espíritu Santo. Él dice: si yo por el Espíritu de Dios, era el Señor Jesús por el Espíritu Santo. Entonces, querida familia, la verdadera unción es el Espíritu Santo, y se debe manifestar en la vida del ungido el carácter del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, porque si no es algo fingido, es una imitación de la unción, es una falsa unción. Es mentira que una persona rebelde, anárquica, altiva, soberbia esté ungida. Es mentira, es falso. Una persona manipuladora que vive de engañar a otros, de manipular a otros. Es falso que la unción repose sobre él o sobre ella. Es falso, porque la unción es el Espíritu Santo. El verdadero ungido manifiesta el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo nos está llenando, nos está habilitando, pues aquí hay milagros extraordinarios que no solamente realizó Pedro o realizó Pablo. No, son milagros que también el Espíritu Santo puede realizar, puede hacer a través de nosotros, de hombres y mujeres en correcta relación y comunión con Dios. Hombres y mujeres temerosos de Dios, que anhelan manifestar la gloria de Dios a un mundo que tanto lo necesita. Querida familia, recuerde, la unción es el Espíritu Santo. Un ungido debe proyectar, debe manifestar el fruto del Espíritu. Si no es así, es una imitación de la unción. No es la unción verdadera. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos